Hola a todos, bienvenidos a este canal de renovaciones y restauraciones. Hoy les voy a mostrar una manera de renovar unas escaleras de madera para darles una nueva vida y mucho estilo. El color rojizo de las escaleras se debe al uso de cera roja. El plan es remover toda la cera y el barniz de los escalones y revelar el color natural de la madera. Vamos a modernizarla pintando de blanco la parte frontal de los escalones y vamos a darle estilo utilizando una plantilla para agregar diseño. Primero voy a proteger con cinta de enmascarar los guardascobas, el suelo adyacente y todo lo que no queremos afectar. Vamos a remover las ceras y los barnices de los escalones mediante el uso de un removedor de pintura. El que a mí me gusta es el que viene en gel. Lo puedes conseguir en ferreterías o en un almacén para el mejoramiento del hogar. Yo adquirí un galón de removedor y fue suficiente para todos los escalones hasta el segundo piso. El removedor de pintura solamente voy a aplicarlo sobre el escalón y no sobre el frente del escalón. Para el frente de los escalones vamos a hacer algo diferente. Voy a esparcir bien el producto, incluido el borde de al frente, usando una espátula plástica. Dejamos actuar el producto durante aproximadamente 20 minutos. Utilizando una espátula metálica voy a raspar para remover los barnices. Después de remover lo que más se pueda con la espátula, limpiamos con un paño húmedo antes de pasar al lijado. Comienzo lijando con papel de lija grano 60. Este procedimiento se debe hacer con una lijadora eléctrica. Si no tienes una, puedes rentarla en un almacén de mejoramiento del hogar. Para suavizar un poco más la madera, haré un segundo lijado con lija grano 180. Así quedaron los escalones ya lijados. He puesto cinta de enmascarar para proteger los escalones que ya lijamos y pintar el frente. Para pintar sobre la madera barnizada voy a utilizar un fondo multisuperficies o imprimante. Dejaré secar la primera mano durante 1 hora para aplicar una segunda mano. Si el blanco no se ve uniforme, puedes aplicar una tercera mano con pintura blanca para pared. Este juego de plantillas lo adquirí por Amazon. Usaré una de estas plantillas para decorar el frente de los escalones, pero lo haré un escalón de por medio. Aseguro la plantilla con 2 pedazos de cinta de enmascarar. Usando un taponador o un pedazo de esponja, pintamos sobre la plantilla dando pequeños golpecitos. La esponja no debe estar muy empapada de pintura, por eso descargo un poco de pintura sobre un pedazo de cartón. Ahora removemos la plantilla, la pasamos a un lado y repetimos. La pintura que usé aquí fue una pintura acrílica color gris.
Así se ve nuestra escalera antes del paso final. Para finalizar, voy a proteger el trabajo usando poliuretano transparente mate. Se debe mezclar la resina con el catalizador y se puede aplicar con brocha o rodillo. Asegúrate de seguir las indicaciones del fabricante. Yo decidí aplicarlo con brocha para poder alcanzar bien las esquinas. El poliuretano se debe aplicar tanto en los escalones como en los frentes. Al finalizar puedes limpiar las herramientas y los recipientes con thinner. Hemos terminado esta transformación de las escaleras. ¿Qué tal te ha parecido? Cuéntame en los comentarios si te gustó la decoración frontal de los escalones con la plantilla y si hubieras preferido hacerlo en todos los escalones o te parece bien un escalón de por medio. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta y si quieres ver más transformaciones como esta, considera suscribirte al canal.